Bien, buenas noches. Hoy en la conferencia 654 de mi oficina, nuevamente reunidos para hablar de filatelia, en una semana con muchas novedades después de la fabulosa exposición de Oaxaca y ahora con la perspectiva esta semana de la de Rumania, donde muchos de nosotros participamos, además de los premios traídos de Oaxaca también por nuestros amigos. Así que, bueno, creo que estamos en una semana de fiesta y como siempre la filatelia nos convoca. Hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver con una colección que yo tengo, que como suele ocurrir muchas veces con el tema de fiscales, es una colección que me genera, digamos, cierta controversia porque, digamos, es una colección de la cual tengo mucho material, buen material, algunas piezas que voy a mostrar hoy, que realmente creo que son muy interesantes, pero que tiene grandes huecos, porque desgraciadamente en sellos fiscales es muy difícil ir logrando una colección completa. Así que bueno, a lo largo de la presentación van a ir viendo que hay algunos huecos ahí que desgraciadamente hacen que la colección, digamos, tenga algunas faltas y con poca esperanza de completarla, porque no es fácil completar colecciones fiscales, no es como por ahí cuando uno está buscando material de correo postal, que uno sabe que tarde o temprano va a ir apareciendo, pero en el caso de los fiscales es tan, digamos, azaroso el hecho de que vaya apareciendo material, que a veces uno por ahí tiene parte de una colección y no sabe si la va a poder completar en algún momento. Bueno, eh, lo primero que tengo que hacer es aclarar qué es esto de patentes, ¿no? Hace un rato me preguntaba Mauricio, ¿no? Porque para nosotros patente significa muchas cosas, qué sé yo, cuando yo era chico patente era la patente de los coches, ¿eh? Este, También puede ser patente de invención, pero bueno, no. Acá en este caso la ley de patentes es el permiso digamos, la habilitación que tienen los fabricantes, los industriales en general, los profesionales, para ejercer su tarea productiva o su producción. ¿Eh? A eso se refiere los comerciantes también, ¿no? A eso se refiere la ley de patentes nacionales. También vamos a ver que hay algunos casos también de, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con la navegación, con los buques. También incluye las patentes de buques. Bien, acá está definido en la ley, esta es la ley de patentes para el año 1894. El Congreso todos los años sacaba una ley, tanto de ley de sellos como ley de patentes, como bueno, de los distintos impuestos. Esta es para el año 1894 y dice, los que ejerzan cualquier ramo de comercio, industria o profesión, y fíjense que dice, en la capital de la República y en los territorios nacionales pagarán patente anual con arreglo a la siguiente escala de graduación. Bueno, dos cosas primero entonces, acá en la definición. El hecho de que patente entonces es el impuesto que se paga para ejercer un ramo de comercio, de industria o una profesión. Bien. Y el otro tema es que el Estado Nacional cobraba estas patentes solo en la capital, o sea, en la ciudad de Buenos Aires y en los territorios nacionales. Nuestro país, que es un país federal, cada territorio, cada provincia cobra sus propios impuestos. Entonces, así como había una ley de patentes nacional, también hay leyes de patentes provinciales. Yo después al final les voy a mostrar un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que cobraba sus propias patentes. En cambio, la nación lo cobraba en los territorios que estaban bajo su administración, que era la capital federal en esos momentos y los territorios nacionales. Y otra cosa que es interesante ver acá, que, bueno, las patentes eran grandes documentos que tenían que ser exhibidos eh, por estas personas que los pagaban, para que cuando vinieran los inspectores vieran que se había pagado la patente.
A veces se fijaban en las paredes del comercio, por ejemplo. Entonces iban pasando los inspectores y tenía que estar exhibido la patente, para que se pudiera ver que se había abonado. Esos formularios, que en realidad, como vamos a ver después, tenían un valor impreso, o sea que son enteros fiscales, se emitían año a año y en largas series. Acá vemos, por ejemplo, para el año 1894 eran 43 papeles diferentes, que iban entre 5 y 30.000 pesos. O sea, si uno quisiera pensar en una colección completa de patentes, tendría que pensar que para el año 1894 tendría que tener 43 patentes, porque 43 distintas son las que fueron emitidas, cosa que es totalmente imposible. Eso no existe, no existen series completas de patentes. Lo que uno encuentra es una patente de un año, otra patente de otro, y de algunos años ni siquiera una. Entonces, digamos, lo que uno puede hacer es ir recopilando material, pero sabiendo que nunca va a ser la completitud de lo que fue emitido. Bien, avancemos. Bueno, acá muestro la primera patente que yo tengo, que es del año 1894, comparada con la del año siguiente, la de 1895, que desgraciadamente ustedes van a ver que las primeras patentes que yo tengo en general son fragmentos. Por esa costumbre que había en aquella época de que los coleccionistas les interesaban los sellos nada más, y entonces, por ejemplo, en el caso de las patentes, las recortaban y se quedaban con la parte que tenía el sello y lo demás lo desechaban, ¿no? Son muy escasas las que hay del siglo XIX que estén enteras como esa de la izquierda. Pero bueno, lo que nos muestra esto es cómo cambió radicalmente el formulario del año 94 al año 95. O sea, en el año 94 era simplemente un recibo de gran tamaño, tipo cartel, y al que se le estampaba un sello de mano donde figuraba el valor. En ese caso vemos que acá se abonaron 25 pesos, moneda nacional. El que lo abonaba era un balanceador. No me queda muy claro qué es un balanceador, traté de buscar, y podría ser o alguien que hace balances económicos, o podría ser alguien que se fija en el tema de los pesos y medidas. La verdad que no lo tengo muy claro, pero bueno, ese balanceador pagaba de patente anual 25 pesos. Bien. Al año siguiente se elaboró mucho más, digamos, el formulario, y se convirtió en un entero fiscal, porque el sello venía impreso. Entonces, en este caso, nosotros vemos que tiene un sello de 20 pesos y a su vez un contrasello gofrado que tiene una imagen de mercurio, que es la misma imagen que se utilizaba para los sellos de impuestos internos. Esto de aplicar un sello y un contrasello era para tener un doble control gubernamental acerca de la venta de estos valores. Bien. En ese año 1895 se produjo una excepción con respecto al tema de los médicos. Se les ocurrió a los legisladores que no era justo que todos los médicos pagaran la misma patente, porque decía, hay algunos médicos que tienen muchos pacientes, hay otros que tienen pocos pacientes, entonces uno tiene ingresos mayores y otros tienen ingresos menores, y habría que tratar de contemplar eso. Entonces se les ocurrió sustituir la patente de los médicos por este sello doble que vemos acá abajo, que es un sello de 5 centavos, que los médicos tenían que aplicar en cada una de las recetas que daban a sus pacientes. En la receta tenía que pegar la parte principal, esta que tiene el número 1 y tiene el valor de 5 centavos, y dejar, digamos, adherida a esa, pero suelta, la parte 2, que vendría a ser el talón de ese sello. Cuando el paciente iba a comprar el remedio a la farmacia,
el farmacéutico tenía que desprender el talón número 2 y guardarlo en un libro de control que él tenía, y ese se supone que era el control que hacía después el inspector que pasaba por las farmacias fijándose que estuvieran los talones adheridos en el libro. Un procedimiento bastante original que parece que no resultó muy práctico y por eso, digamos, solo se utilizó durante los dos primeros meses del año 1895 y luego se volvió a las patentes de los médicos. ¿Mm? Pero bueno, creo que entra acá en esta colección porque justamente fue esta excepción que se hizo este año y es interesante historiarla. Bueno, acá vemos también, fíjense ustedes qué lástima, ¿no? Todos recortados, pero bueno, algunos fragmentos de patentes del siglo XIX, 1896, 97 y así. Valores más o menos bajos, todos con su sello y su contrasello. Bueno, complementando estos enteros, se emitieron también sellos para completar, adicionales, porque a veces, digamos, vamos a suponer que una persona tenía que pagar 58 pesos, entonces usaban un papel de 50 y le agregaban un sello de 8 como para completar, porque a veces los números no eran redondos. Vamos a ver que en algunas profesiones o en algunos rubros en particular había como una especie de, ¿cómo podemos decir? Un rango, ¿no? Entonces decía, los comercios pagan de tanto hasta tanto. Entonces en el medio uno podía pagar algo intermedio y a veces los números daban, digamos, con números que necesitaban complemento y así se hicieron estas series, ¿eh? Que fíjense, son, bueno, inicialmente eran todas así de color negro y oscilaban entre 1 y 100 pesos. Esas eran las primeras series que se hicieron. Acá, esta es la primera serie que salió complementaria, del año 1898, ¿sí? Ahí vemos el sello de 100 pesos en detalle y una prueba de impresión. Eh, y lo quise comparar con los sellos consulares, que ya los sellos consulares se habían emitido mucho antes, pero fíjense cómo, digamos, el diseño de las patentes estaban inspirados de alguna manera en los sellos consulares, en su formato, en el escudo, con algunas variaciones, por supuesto, en todo lo que es el marco y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero son bastante similares. A mí no me queda muy claro esta pieza, en qué momento, digamos, qué parte del proceso es. Por ahí si alguien tiene más información acerca de este tipo de material y después en la presentación final me pueden ayudar un poquito para interpretarlo. Yo la verdad que ni siquiera llego a saber si está hecho a mano o es una impresión. Me desorienta un poco el hecho de todo este lápiz alrededor. Así que si alguien sabe, después al finalizar, le agradecería que me aportara información. Bueno, sigamos. Bueno, acá vemos algunas series más. Como ven, todos los años salía una nueva emisión. Esto es lo que hace en nuestro país, por lo menos cuando se empezó a marcar los años en las emisiones, se volvió, digamos, muy numerosa la emisión, porque todos los años se hacía una serie nueva. Entonces, la emisión del 99 y la del 900 son iguales, nada más que el año está modificado. ¿Mm? Acá vemos la de 1905, no voy a presentar todas, ¿no? Porque sería, digamos, repetitivo, son todas iguales, lo único que cambia es el año. Pero bueno, quise mostrar esta de 1905, primero porque hay múltiples, hay muchos múltiples, los cuales no son tan comunes, sobre todo este de 5 sellos de 100, y aparece el sello de 500 e incluso el de 1000. Acá se ve, como son, digamos, porciones grandes, se puede ver cómo lo anulaban con perforación, que decía justamente anulado. Esto que yo les decía de que los valores más altos eran de 500 y de 1000, yo el de 1000 no lo tengo, pero esto que está acá es, ¿cómo se llama?, del catálogo de Forbin,
donde él justamente de 1.000 pesos lo muestra como muy raro, sin valor siquiera, o sea, no le asigna valor porque lo considera muy raro, y aclara que solamente se hicieron 5 piezas de ese sello de 1.000 pesos. ¿Eh? No sé si esas 5 piezas habrán sobrevivido, si estarán en alguna colección, ¿eh? Pero evidentemente es un sello muy, muy raro. ¿Eh? Y estas series que yo tengo es una colección bastante completa que pude comprar en un remate de Jalil. Eh, y bueno, hay cosas, realmente es una hermosa colección, pero digamos hay algunos valores que no están como este de 1.000 pesos, que bueno, habrá que ver si alguien lo tiene. Después, ya más adelante, los hicieron de distintos colores. A partir de 1906 se hicieron en colores. Acá, por ejemplo, esta es una serie completa del año 1907 en distintos colores y como vemos, además de que ya llega hasta 1.000 pesos, al principio acuérdense que las series eran hasta 100 pesos, después se agregó el 500 y el 1.000, y también para esta época se agregaron los valores en centavos que antes no estaban. ¿eh? Que a veces suelen ser los más raros de conseguir. ¿eh? Bien, incluso, bueno, acá en esta serie también hay algunos tonos de color, o sea, la colección es bastante interesante en general. Algo que quería comentar de este año 1907 que me llamó la atención, yo siempre comparando un poquito, tratando de buscar información de la época en Forbin, este es parte del catálogo de Forbin del año 1907 y muestra que el de 500 y el de 1.000 son muy raros. No menciona cuántos hicieron, pero los menciona como raros. Me gustaría saber cuántos emitieron, pero bueno, eso es lo único que sé. Y es llamativo porque los del año anterior, que es 1906, si bien les da un valor bastante alto, porque 125 francos, calculo que sería en esa época, debe haber sido mucho dinero, o digamos, si ustedes lo comparan en los valores de la serie, son valores altos, pero aparentemente el 500 y el 1.000 de 1906 no es tan raro como el de 1907. Vaya a saber por qué, habría que ver si uno puede conseguir información de eso, pero debe ser bastante complicado. Bien, bueno. Con respecto a errores de impresión, en realidad no hay muchos, salvo en el cartucho de valor. Y eso es porque yo seguramente pienso, se utilizaba el sello base y luego se iba cambiando los valores, o sea, para cada valor se cambiaba solamente el facial. Entonces, y esto pasa también en los otros tipos de sellos fiscales, donde los errores más grandes están siempre en donde está el valor. Por ejemplo, acá se nota que el 100 pesos fue agregado, la palabra peso seguramente ya estaba, y bueno, se superpuso un poco y se borró parte de la S y de la O de pesos. Como ven, ahí quedó mal colocado y entonces hubo algunos errores de impresión. Acá se ven el 30 centavos, el 0 del 30, como acá se corta con una pequeña muesca y acá directamente queda abierto. Y en el caso del 10 centavos aparece ese puntito, que no es gran cosa, pero bueno, es una variedad. Y acá una mancha blanca. Y en el 2 pesos me pareció el más llamativo, ¿no? Que tiene toda esa raya en la base del número 2. Lo que quería mencionar es que, bueno, en caso de errores de impresión, generalmente, digamos yo, los únicos que encontré son en general en esta parte del sello. Bueno, vamos a avanzar un poquito ahora con el tema de patentes. Acá hay una de las pocas patentes que tengo completa del siglo XIX, una de 1899, en este caso es para un importador de relojes, que paga una patente de 300 pesos. Lo que decía la ley acerca de los comerciantes minoristas que importaban mercadería, fíjense ustedes cómo varía, depende del tamaño del comercio, podrían pagar entre 10 y 1.000 pesos. O sea, evidentemente estamos hablando de una gama de comercios muy diversa. ¿Y cómo se estimaba esto?
¿cómo se podía estimar? Bueno, había un valuador. El valuador era el que, de acuerdo a la categoría a la cual uno pertenecía, si era un comerciante, si era pues, un fabricante, si era no sé, ¿no? Un profesional, que se tenía que fijar en la ley, y luego sobre una evaluación del comercio aplicaba el impuesto que tenía que ser. ¿Mm? Esto es interesante porque después vamos a ver algunos ejemplos donde cambia la evaluación año a año y eso tendrá que ver con distintas cuestiones que fueron pasando en el medio. ¿Eh? Bien. Eh, el evaluador tenía que pasar por el lugar, por el comercio, por la empresa, por lo que fuera, y entregar esta boleta que nosotros vemos acá. Yo tengo esta sola, que es del año 32, es la única que tengo así, boleta previa, donde el evaluador le entrega digamos, eh, al, al empresario, ¿eh? Cuál es la evaluación y cuánto tiene que pagar. Por ejemplo, en este caso, acá nosotros tenemos un importador de hilados de algodón que paga 300 pesos por esa importación y a su vez es fabricante, entonces como fabricante paga otros 300 más. En total tiene que pagar 600 pesos ¿cómo se llama?, de patente. ¿Eh? Es interesante lo que dice acá en la leyenda diagonal, yo acá la copié para que la podamos ver. Lo que dice es que, en primer lugar, el valuador tiene la obligación de mostrar el carnet que lo acredita. Esto nos da la pauta de que el valuador pasaba por los comercios. Por eso tenía que mostrar su carnet, ¿eh? Sin que le fuera solicitado. Bien. Y después decía que la patente aplicada tenía que satisfacerse en la administración. O sea, es lo mismo que nos dicen hoy en día, no pague en su casa, en el domicilio. Usted tiene que ir a la empresa y pagarlo ahí, en dinero o cheque a la orden. Esas están las indicaciones ahí. Bueno, me pareció interesante esto porque, digamos, nosotros muchas veces no tenemos la documentación completa. Y si bien este no es una pieza filatélica, de todas maneras es interesante para ver, digamos, cómo era el proceso. Me gustaría tener más, pero bueno, es la única que conseguí. Bueno, sigamos con otra patente. Esta es una patente del año 1900, ¿eh? Del año 150, ¿eh? En este caso, una venta de relojes y alhajas. ¿Mm? Es el mismo comerciante, pero paga mucho menos, fíjense. ¿Eh? Quizás porque, digamos, cambió de rubro. Perdón, no, yo acá, eh, cambié las cosas de lugar, perdón. Este era acá el importador de relojes, como importador de relojes pagó 300 pesos en el año 99 y en el 900 cambió, digamos, el rubro, lo puso como venta de relojes y alhajas, no se mostró como importador y entonces lo bajó a 150. Hay algunos ejemplos, y después vamos a ver otros, de algunos comerciantes que lograron bajar su patente, quizás porque reclamaban también, porque la ley decía que, bueno, el evaluador pasaba, le daba la evaluación, le decía lo que tenía que pagar de patente. Si la persona no estaba de acuerdo, podía, digamos, acudir a un jurado que estaba conformado por, ¿cómo se llama? Ahí lo dice. El Poder Ejecutivo determinará el número de jurados que hayan de establecerse en la capital. Bueno, no lo voy a leer porque es muy aburrido, sino, pero digamos, se formaban jurados en los distintos barrios, digamos, de la ciudad, con algunos contribuyentes así más destacados. ¿Eh? Y entonces, si uno tenía que hacer un reclamo, acudía a ese jurado y ese jurado les decía si le iban a bajar o no la patente, etc. Por eso, digamos, uno a veces encuentra que hay algunas patentes que fueron variando, a veces a favor, digamos, del contribuyente. ¿Mm? Bueno, acá, por ejemplo, este es un ejemplo muy interesante, que es el de el señor Cayetano, que tenía un café,
que, como vamos a ver con el tiempo, devino en almacén. Y eso hizo que cambiara la evaluación y por lo tanto cambió también la patente que pagaba. En este caso es interesante ver, él tiene un café por el cual paga 50 pesos. Pero además tiene un adicional por venta de bebidas de otros 50 pesos y 5 pesos por la venta de tabacos. En total tiene que pagar 105 pesos. Están puestos, como se ve acá claramente, con una patente de 100 y los adicionales de 5 pesos completando lo que tiene que abonar. Bueno, al año siguiente paga exactamente lo mismo. El mismo cálculo, tiene un café, 50, 55, 105, paga los 105. 1911. En 1912 bajó a 77. ¿Qué pasó? Directamente despacho de bebidas. Sacó lo de café, entonces despacho de bebidas 70 pesos. Más caro que el café, pero no le van a cobrar además la bebida, porque ya está en el despacho de bebidas. Y 7 pesos por tabaco. Bueno, entonces cambió, digamos, la denominación y logró que le bajaran un poquito el impuesto anual, de 105 a 77. Siguió después, 78 al otro año. ¿Qué pasó acá? Bueno, era un almacén ahora, estamos hablando del mismo Cayetano, era un almacén, le cobraban las bebidas y aparte tabaco, esta vez le cobraron 3 pesos nada más que de tabaco, pero bueno, en total le subió 1 peso respecto del año anterior. Y, no, y ya está. Ese fue todo el devenir de Cayetano, cómo las cosas iban cambiando de acuerdo a cómo él iba presentando la denominación del comercio. Bueno, acá quise mostrar algunos profesionales, no tengo muchas de profesionales, pero bueno, acá tenemos una de un médico del año 1913 que pagó 100 pesos de patente. Y un arquitecto del año 17 también pagó 100 pesos. Bueno, estos son muy interesantes, son raros. Son dos patentes que tienen que ver con el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, que tenía, ahora vamos a ver, tanto en Buenos Aires como en Bahía Blanca, tenía vapores para la carga, descarga. También sé que tenía barcos para traer, ¿cómo se llama?, el combustible. Y tenía que pagar las patentes por esos buques. Esta, por ejemplo, es por la inspección de las, ¿cómo se llama?, de las calderas. Entonces, acá dice, ¿no?, que paga patente de seguridad acá están los valores que se tiene que pagar, hasta tantos caballos, etcétera, etcétera. Fíjense, supongamos que tiene una caldera de más de 300, tendría que haber pagado 5, acá pagó 20, será que tiene 4 calderas. Eso es lo que se paga, que está pagando acá. Digamos, si yo me fijo en la escala que se cobra por la inspección, está pagando 4 veces la caldera más alta. Eso podríamos suponer. Esto es ¿cómo se llama?, en Buenos Aires. O sea, es una patente baja porque es simplemente por la inspección de la caldera. En cambio acá, en este otro, está pagando por un buque de cabotaje. Paga 50 pesos. Fíjense, navegación de cabotaje, 50 pesos. Acá dice el tonelaje, 140 toneladas. Y acá tenemos la escala de cuánto tiene que pagar, ¿cómo se llama?, un buque de cabotaje. Estamos más de 100 hasta 250, paga 50 pesos de patente. Bien. Interesante también para los que hacen ferrocarriles este tema. Bueno, veamos otro tipo. Esta es una hermosa pieza, muy, muy interesante. Un importador de alhajas. Debe haber sido un importador muy importante. Fíjense ustedes lo que está pagando.
1.500 pesos en el año 23 de patente. ¿Eh? Además son bastante raros las patentes, primero en el estado que está, porque en su mayoría habrán, los anteriores vieron que estaban un poco percudidos, en general, como, qué sé yo, los comerciantes los tenían pegados en las paredes o ahí a mano para que lo viera el inspector. Este, en este caso parece que lo cuidaban. Claro, unas joyerías serían un poco más cuidadosos. Igual ustedes fíjense que están doblados, en general suelen estar plegados, son papeles grandes y se guardaban como se podían después. Pero bueno, es un documento, la verdad que muy llamativo, una de las lindas piezas de mi colección. ¿Eh? Bien. El mismo joyero, que ya en el año 25 le aumentaron un poco más, seguramente habrá estado muy próspero en su comercio. Algo que es interesante ver, por ejemplo, en este caso, ya 2.000 pesos, no son muchas las patentes quizás de este valor, y por eso tenemos en general números de orden muy, muy pequeños. Vamos a ver que cuanto menor es el valor de la patente, mayores suelen ser los números de orden que aparecen porque eran de más frecuente uso. ¿Mm? Bien, pasemos a otra. Bueno, esta es la fonda de Don Vicente. Don Vicente se ve que tenía una fonda muy importante, porque también tenía que pagar bastante. Fíjense que no paga mucho por la fonda, paga 20 pesos. Lo que le cobran mucho por bebida, debe haber vendido muchísima bebida y se debía fumar muchísimo en la fonda de Don Vicente, porque fíjense todo lo que le cobraron, ¿no? 670 pesos en total, siendo que por la fonda solo pagaba 20. Bueno, cosas raras de la época. ¿Eh? Muy, muy interesante, además con toda la cantidad de sellos adicionales, completando el pago de los 670 pesos. Bueno, acá también la misma fonda de Don Vicente, 670 pesos. Pagó lo mismo en el año 21 que en el año anterior, ¿no? Era 620, 621, no cambió la cuenta, siguió pagando 600, perdón, acá pagó 670 pesos. Perfecto. Bien. Avancemos un poquito más. Y acá, por arte de magia, bajó a 400. La misma fonda, cambió la cuenta. Ahora el despacho es de bebidas alcohólicas, vinos y cervezas, pero le cobran menos, 300. Se ve que 600 era mucho. A lo mejor dijo, no, muchacho, me está cobrando demasiado. Yo les puedo asegurar que era mucho dinero en esa época. Está bien que un comercio muy grande puede recaudar mucho, pero había que pagar 400 pesos. 400 pesos, si nosotros nos fijamos en la época, la relación con el dólar sería la mitad. $200 es lo que está pagando esta persona de impuestos este año, y acá estaría pagando $330 de aquella época, ¿no? Que sería hoy en día sería mucha plata para pagar el impuesto. Bueno, eso es lo que pagaba Don Vicente por su fonda. Y acá aparecen los más interesantes, las piezas más interesantes de mi colección, que son las del Banco Germánico de la América del Sur. Bueno, ahí puse una pequeña referencia. El Banco Germánico de la América del Sur se instaló en Sudamérica en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Había sido fundado en 1906, tuvo sucursales en Argentina, México, Chile y Brasil. Bueno, después puse ahí como una nota de color que, como era lógico, en la Segunda Guerra Mundial fue expropiado, pero luego volvió a abrirse en el año 50. Bueno, fíjense ustedes, paga 10.000 más 2.000, 12.000 pesos de patente. Y lo interesante, es una lástima que la patente está en mal estado, pero bueno, pero es un terrible documento y es la patente número 1, fíjense qué extraño, ¿no? O sea, como yo le decía, no hay muchas. Bueno, pagó 12.000 pesos. No obstante, vamos a ver que con el tiempo el banco fue próspero, evidentemente, porque cada vez fue abonando más.
Les cuento que debe haber sido un banco importante porque además estaba ubicado a una cuadra de la Casa de Gobierno, enfrente de la Plaza de Mayo, y enfrente de lo que hoy en día es el Banco Nación. O sea, estaba en pleno microcentro. Debe haber sido un banco muy importante en su época. Bueno, acá pagó otra vez 12.000 pesos en el año 22, pasaron varios años, ahí teníamos del 14, pasamos al 22, y sigue pagando los 12.000 pesos. Pero no sé qué pasó, de golpe le debe haber ido muy bien, y ya acá en el 23 le cobraron 25.000 pesos de patente. Algo debe haber pasado en el medio, el banco habrá reclamado y ahí hay una nota con un sello de la Administración General de Contribución Territorial, Patente y Sello de la Nación, donde le devuelven 5.000 pesos. O sea, le rebajaron 5.000 pesos de esos 25.000 pesos que le habían cobrado en el año 23. No obstante, la cosa se debe haber revisado, habrá estado muy próspero y después, fíjense, en el 23 teníamos los 25.000, en el 24 ya pagó 40.000 y en el 25 pagó otros 40.000. Fíjense los números de la patente, 3, 6, 2, bajísimos. No habría muchas patentes de estos valores. Siguió pagando 40.000 en el 26 y en el 27, y luego aparecen dos documentos que realmente son una joyita de mi colección. Ah, no, perdón, eso viene después, ¿no? Lo salté y sé por qué. En el año 26 cambia el formato de los sellos. Y ya estamos en una época donde prácticamente estos sellos se consiguen muy, muy pocos. Yo debo tener 6, 7 sellos de estos nada más distintos. Ya casi no se consiguen. Del año 26 tengo estos dos. Fíjense, acá esto está sacado del catálogo de Ackerman, que muestra el formato que se implementó en el año 26, y en el año 36 se volvió a modificar. Yo prácticamente ya más del 30 no tengo nada, y de este no lo vi jamás, pero ya esta época es muy difícil conseguir material y se consigue muy esporádicamente. Bueno, acá vemos un documento, que no lo entiendo mucho, porque, bueno, lo quería mostrar porque tienen estos sellos que son bastante raros, del año 27, pero fíjense que le están cobrando 200 de patente y no sé por qué aparecen esos 25 agregados. No sé qué habrá pasado en el medio. ¿eh? Bueno, así está el documento, además de que está bastante percudido. Pero bueno, lo interesante es que tienen estos sellos que son rarísimos y por eso lo pongo aquí. Pero más interesante todavía, volviendo al banco alemán, ya en el año 29 le cobraron 45.000 pesos. Y realmente este sellado es fantástico. Estos sellos de 500 pesos son casi únicos. No los he visto otra vez y bueno, encima en un múltiplo de 10. Así que realmente es un documento muy interesante y sobre todo que si uno lo mira, está en un estado bastante bueno, ¿no? Para este tipo de documentos. ¿eh? Y nuevamente el número es muy cortito, muy chiquito, el 4, y al año siguiente otra vez pagó, 20, ¿cómo se llama? 45.000 pesos. ¿Mm? Una fortuna. Va, era mucho dinero. Quizá para un banco no es tanto, ¿no? Habría que ver qué capital movía este banco, pero evidentemente eran impuestos muy, muy altos. ¿eh? Ahí en un costadito menciona cuál es el inciso 22, que se refiere al inciso 22, ¿cómo se llama? En el articulado de la ley de patentes, y habla de los bancos de depósitos, descuentos y giros, o sea, los bancos en general, que pagaban entre 5 y 100.000 pesos. O sea, ese era el rango que se le podía cobrar a un banco. Evidentemente, la ley es muy ambigua, porque, digamos, ni siquiera explica cómo se calcula, digamos, la evaluación. Sería ojo de buen cubero, no lo sé. Yo calculo que aplicarían en función de un porcentaje
de los movimientos que había tenido el año anterior, pero la ley no lo menciona. Simplemente dice a los bancos se le cobra entre 5 y 100 mil pesos. Bueno, el evaluador era el que le entregaba el recibo y decía, bueno, este año le corresponde pagar 45 mil pesos y acá tenemos esa patente que pagó el Banco Germánico de la América del Sur en el año 30. Bueno, con eso terminamos la parte de nacionales. Quería mostrar así, muy cortito, para que ustedes vean y comparen lo que era provincia de Buenos Aires, las patentes de la provincia de Buenos Aires. La gran diferencia está primero en la belleza del material. La patente, Buenos Aires se ve que tenía artistas muy imaginativos que hacían productos realmente muy llamativos, muy lindos, no eran tan serios como los de Nación. Entonces, una colección de patentes de Buenos Aires es mucho más vistosa por ahí que una nacional. No diría más rara, le diría que hasta aparecen más. Yo los he conseguido de muchos más lugares que las patentes nacionales, donde una vez compré una acumulación y otra vez me aparecieron 3 o 4 documentos y nada más. En cambio, estos sí también una vez compré una acumulación, pero después van apareciendo cada tanto alguno más para completar. ¿eh? Bueno, quería mostrar esto y les quería mostrar que es una hermosa pieza también de la provincia de Buenos Aires, una patente. En este caso es una muestra que está anulada, por eso tiene ese hueco ahí. ¿eh? Pero lo interesante de esta pieza es que nos muestra cómo era el formulario en su totalidad. ¿eh? Era el formulario de la patente que tenía 2 talones, que, como dice ahí, uno quedaba en la contaduría, se remitía a la contaduría y el otro quedaba en la oficina expendedora, o sea, donde se había pagado la patente. Porque piensen que la provincia de Buenos Aires se pagaba la patente en cada uno de los pueblos y los pueblos o ciudades tenían sus propias oficinas. Entonces, la oficina se tenía que quedar comprobante de lo que se había cobrado y remitir otra a la contaduría allá en La Plata. Bueno, para que vean un poco la diferencia entre nación y provincia. Bueno, y con eso terminamos la charla, que espero que haya sido de su gusto y si hay preguntas y si me pueden ayudar con lo que les pregunté, les estaría muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante la presentación. Bueno, gracias a ustedes. Ok. Eh, ¿Preguntas o comentarios para Miguel? Yo tengo uno. Bueno, Bien, pero, ok. Primero, Heinz, adelante, Heinz. Tu micrófono. Ah, primero. ¿qué tal? Hola, James. Ah, hola, hola Miguel. Oye, bueno, muchísimas gracias una vez más. Siempre Bueno, son interesantes estas cosas tan distintas, tan especiales y tan difíciles de encontrar. Tú hacías una pregunta con respecto a lo que parecía una prueba al comienzo. sí, En mi criterio efectivamente lo es. Y es una prueba de cuño antes de rellenar con cada valor. claro. Y aparentemente esa es una prueba litográfica. Digo aparentemente, debe ser plano, no es grabado. Debe ser Mm. así porque los bordes están como difumados, digamos, y eso es porque, digamos, es la forma de limpiar la plancha nomás, en los bordes. Entonces, Ah, yo creo que es eso, yo creo que es una prueba litográfica de cuño previo a la colocación de cada uno de los valores los que colores, claro. pretendían insertar. Perfecto. Un pequeño comentario a propósito de ese mismo cuño donde tú decías que le insertaban los números y la palabra pesos que decía debajo. Em, Probablemente el puntito o la falta de tinta no es que se superponían, sino que simplemente es un error de esa parte del pliego, habría que verlo. Como son litográficas, suele suceder que tienen bastante fallo. Claro, pero yo a lo que me refería es que, por ejemplo, cuando hacían cada valor, utilizaban, o sea, el diseño era el mismo para todos, entonces lo que hacían era Sí, agregarle el valor.
Y ahí era, Sí, porque yo me imagino que si en la plancha tenías que agregar todo lo, cambiar, que si habías hecho la de 1 peso, tenías que hacer la de 2, que tenías que sacar el 1 y ponerle el 2. Y en ese proceso es que se producían esos errores, porque uno está insertando en un sello una partecita, a eso me refiero. ya, una aclaración. Sí, No es que sacaran un valor previo y colocaran otro, sino que hacían pruebas de plancha para cada valor. O sea, no es que se hacía primero el 2, después el 3, después el 4, etcétera, sino que hacían un fondo y le insertaban el número. Hacían otro, le claro, insertaban el número. ¿Por qué? Porque ese con el 3, por decir algo, por tomar cualquier cifra, claro. después se repetía 50 veces para armar el pliego, digamos. Por eso digo, ese proceso de insertar el valor es lo que suele producir. Yo, por ejemplo, incluso de los años 40, tengo, por ejemplo, unas estampillas, unos sellos fiscales que hay unos que están mal puestos y tocan el margen, por ejemplo, y otros están bien puestos, bien centrados. Entonces, evidentemente, cuando fueron poniendo el valor, ahí se producían por ahí, era una tarea muy repetitiva, porque vos tenés que insertar el valor en un pliego, y calculo que ahí generarían errores. Hay dos formas de hacerlo. Uno, en que tú haces una vez eso y después, por decirte, Sí, sí. fotografías e imprimes 50 veces Ah, para acá, armar la plancha y tienes sí. una en que todas son exactamente iguales. O Mm. de a uno, como dices tú, que es mucho más lento y no creo que haya sido así, digo. Ah, Y entonces esas deficiencias, esos puntitos blancos, esa falta de tinta, es eso, digamos, es producto de que como es litografía no aparecen todas claro. exactamente igual. Sí, 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 sí. Mm. Perfecto. Bueno, Lo muchas otro, gracias. sí, te iba a hacer otro comentario Sí, muy bonito que se pasó un poco por alto porque no es el tema central, principal. En la lámina 15, no sé si alcanzas a volver a eso, cómo no. es esa patente del evaluador del año 32. A ver, 15. Pasamos, esta es 15 acá. Sí, en, Esa misma. sí, Si tú la miras, el evaluador hizo su trabajo, entregó el valor y después se fue a pagar. ah, Y sí, tiene ahí la obliteración del pagado. Es un perfil que tiene ahí sí. que dice en círculo Sí, algo yo así no como, aclaré esto, pero sí, sí, te escucho. esa es la comprobación de que se pagó. Y Sí, para tener certeza de que no es trucho, digamos, lo hacían claro, con una máquina que tenía solamente la tesorería o quien estuviera claro. recibiendo el pago. Claro, está muy interesante porque este papel se hizo el 6 de abril y le dice que tiene que pagar antes del 15 de junio. ¿Sí? Y en la obliteración dice 10 de junio, o sea, se ve que lo Exacto, pagó ahí, casi al vencimiento. Sí, exactamente, sí, es sí. muy interesante, sí, 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 sí. Ahora, me imagino que además de esto, le daban después a él el papel, el otro, el entero fiscal, digamos, le darían también, porque en esos momentos Y, todavía se y, utilizaba. O sea, esos papeles que yo mm, mostré, sí, no lo eh, sé. no, yo calculo que sí, no, no creo que esto haya reemplazado al otro papel. Para mí que se daban las dos cosas. Este era el aviso donde le ponían esto para saber que ya lo había pagado, pero yo creo que le darían también el otro. Sería muy interesante tener una pareja, ¿no? Pero bueno, ya es mucho pedir. Sí, Bueno, sí, es muy pero lindo. son lindos documentos. Sí, sí, es muy lindo, sí. Perfecto. Miguel, muy interesante la charla, como Gracias. siempre. Yo te tengo dos preguntas. La primera, con los primeros timbres que nos mostraste, los que son Sí, larguitos, sí, ¿esos eran elaborados en Argentina o eran hechos fuera? sí, sí, los hacía Casa de Moneda. Ah, ya, Sí, sí, sí. perfecto. Y, y la otra pregunta, con estas mismas especies fiscales, eh, ¿solo se podían comprar en el momento que se iban a utilizar o se sabe si alguna empresa podía tener
para pagar alguna patente y simplemente llenar el papel y mostrarlo. No, 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 no. Esto se, como dice ahí, se pagaba exclusivamente en la administración y la Obviamente, administración te daba, por eso tiene el matasello anulado. Al sí, principio era perforado, ¿vieron? sí, Después ya sí. no, después decía anulado con un Ujú, sello de sí, sí. color. Ujú. Pero eso lo hacía la administración. No, no, estos sellos no se entregaban nuevos. Ah, ok, perfecto. Gracias. No, de nada, gracias a vos. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel? Yo un pequeño comentario final Claro. que quiero hacer que es muy llamativo en esta colección sobre Ujú, todo. Eh, con esto que yo les había contado alguna vez, que al principio había mucho entusiasmo por el coleccionismo de fiscales y luego se fue perdiendo, a medida que avanza el tiempo es más difícil conseguir el material. ujú, Entonces, esta colección que yo tuve la suerte de poder comprar, que era bastante completa, son de los primeros años hasta 1909. La década del 10 tengo bastante, pero ya menos que antes. Y ya de esta época, de ese, por ejemplo, de ese segundo diseño que vos estás mostrando en tu pantalla, de ese es prácticamente escasísimo lo que hay. Es muy, muy escaso. Yo te digo, debo tener como mucho, no sé si llego a 10 u 8 de ellos. Van apareciendo muy poco y no tengo esperanza de seguirlos consiguiendo, porque no, no los he visto nunca más. Uno nunca sabe, porque a veces uno se lleva sorpresa. Así como una vez descubrí este archivo que pude comprar con estas maravillas, porque estos del Banco Germánico son una maravilla, ujú. pero si uno quisiera salir a buscarlos, no, no, no sé, no sé si se pueden encontrar. Son cosas que ocurren alguna vez y no sé si ocurren dos veces. Por eso digo, es complejo completar una colección de estas. Miguel, tal vez se me perdió cuando iniciaste la charla, no me acuerdo si lo dijiste. ¿Hasta qué año se utilizaron estos sellos de patente? Mira, conocidos hasta el año 26, no, perdón, hasta el año 38 más o menos. Conocidos, te digo, conocidos porque los menciona Ackerman. Ujú. Yo, por ejemplo, esos que les dije del año 36 no los vi jamás. Ah, ya. Debe haber muy pocos. Miguel, ¿me escucha? Sí, Ok, disculpe, que no sé cómo alzar la mano. Disculpa. no, sí, está bien, Fernán, sí, lo Ok, escucho. ok, no, no, muy bonita la charla, siempre son muy interesantes. Muchas Lo bonito de gracias. los timbres es que cada timbre es un mundo, todas tienen sus reglas, ¿verdad? Entonces son capítulos muy específicos, pero Así es. que uno puede hacer una colección muy completa dentro de un mar enorme, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es ese es el approach que hay que hacer, jamás pretender tenerlo todo, porque es como coleccionar el mundo, yo creo, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Y usted sabe, yo tuve la suerte de comprar en eBay por $150 una colección de timbres de fósforos de Argentina Ah, y que muy, 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 muy completa. O sea, yo tengo el catálogo de Forbin y el otro y realmente prácticamente está completo. Entonces, y eso fue mm, un timbre que circuló por poco tiempo. Entonces, yo de casualidad tengo prácticamente todo lo que había que tener sobre ese timbre. Entonces, claro, uno puede lograr pequeños éxitos dentro de un mundo gigante. así es, sí, Y sí. después yo estaba viendo que yo me cuestiono por qué tenían ustedes tantos timbres, ¿verdad? Entonces, Ah, todo- en el catálogo de Forbin, imagínense, Argentina tiene 55 páginas, Sí, sí, no, no, Costa Rica tiene 2 páginas. qué bárbaro, qué bárbaro. Y yo creo que la situación de ustedes es muy sencilla, que no sé a quién se le ocurrió de que había que hacer timbres por todos los valores, ¿verdad? Claro, Entonces se ponían a hacer unos valores, a mi juicio, ridículos, ¿verdad? Enormes, que pocas veces se usaban, mm, cuando el sistema general que siempre se usó fue, digamos, en timbres fiscales de un céntimo a 100 colones. Si usted ocupaba pagar 500 colones, se pagaba con 5 timbres de 100, ¿verdad? Pero claro, que los argentinos pretendían que hubiera un timbre de 1000, de 600, de 750. No sé si claro. para ahorrarse impresión de timbres, a mi juicio al final es peor, probablemente le quedan grandes inventarios de usar. Pero lo que me extraña de todo esto es que lo hacían en la Casa de la Moneda, que es una imprenta nacional, ¿verdad? Si eso hubiera sido una empresa privada, uno entendería que lo que le están mandando es trabajo a la imprenta, ¿verdad? Claro,
Pero a mí no me hace lógica, bueno, además de la gran cantidad de timbres distintos que existieron, pero usted mencionó creo que 40 valores en los enteros fiscales, ¿verdad? Claro, O sea, sí, 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 es sí, sí. absurdo, o sea, es una cosa inmanejable, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí anda ese volumen exagerado de que para los coleccionistas resulta muy frustrante porque es prácticamente imposible Yo en completar. realidad creo que hay que hacerse la idea de que una colección fiscal es valiosa si tiene piezas interesantes y tiene una buena representación del capítulo, no si es completa, porque es Exacto, exacto. imposible. Hay que olvidarse de eso, de la completez que dice usted, Ah, eso no aplica. eso es imposible. No, no, Este, pero felicidades, muy, muy bonita la charla. sí. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Y me hizo acordar algo que quería comentar, que yo me quedé con la duda ahí de ese sello de 1.000 pesos que Forbin dice que se hicieron 5 nada más. Y yo me pregunto, ¿cómo hicieron 5? ¿No hicieron un pliego? ¿O insertaron 5 de 1.000 en un pliego de 500? La verdad que no, me gustaría saber cómo fue, porque ¿cómo se hace para hacer 5 sellos de un valor? Si los pliegos serían mucho más grandes, calculo, no sé. ¿No, Heinz? No sé, ¿qué opinás vos? Eh, Va Jorge. No, Jorge estaba primero. Ah, perdón, no vi la mano de Jorge, sí, Jorge. No te preocupes, Miguel. Es un comentario siguiendo lo que acaba de decir Fernán Pacheco. Sí, Eh, en México también se utilizaron mucho los timbres postales, o los timbres fiscales, más bien, perdón, quise decir. Incluso MEPSI ha editado varias veces, actualizado libros, catálogos completos. Me acuerdo que el último es más o menos así de grueso. claro. Entonces sí hay mucho material, además de Argentina, definitivamente, en otros países donde se ha utilizado mucho el timbre fiscal. Yo no sigo ese tema. Siempre que tú lo das, lo he comentado, ¿verdad? No le entiendo mucho esta parte fiscal porque fue utilizada para muchas cosas. Incluso en México, y creo que tú alguna vez también lo comentaste, incluso en México fue utilizado para boletos de avión, para los derechos de uso de aeropuertos, y así se Ah, pegaban, ¿verdad? En los boletos y esos son escasísimos. Pero bueno, hay muchos de estos, pero sí hay países, Fernán, como México, Argentina, desconozco otros, que es muy amplio este uso de timbres fiscales, incluso como decía MEPSI, hemos editado catálogos y creo que yo por ahí tengo uno viejo, pero digo, no lo tengo aquí en Mexicali donde estoy, pero es así de grueso, ¿verdad? Entonces es un libro bastante prominente. Pero nada más Ah, quería aclarar ese punto porque yo creo que es importante claro, claro, que los gracias. fiscales son fuertes en muchos otros países. Ujú. Muchas gracias. Vamos. no, gracias a vos, Jorge. Heinz. Gracias. Una explicación, Miguel, para esos 5 valores que tú dices. Mira, en general, para entender las cosas uno parte por la lógica. Mm. La lógica es que se hace un pliego entero, al menos. Y se desea. Ahora, ¿cómo llega a aseverar que hay 5? Hay una sola forma, creo yo, de decir que son 5. Y es porque finalizado el año, hizo 5, vendió 5 y el resto se destruyó. Por Mm. ley tenían que destruir las que sobran. Entonces, ¿cuántas quedaron? 5 quedó anotado en un libro y esas son las 5 que tienen ahí registrados. Será eso, será eso. Lo que Yo pasa creo es que sí. que, porque por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me sale el nombre. Marcó el Pont, hace el conteo, él dice los que se vendieron. La Sí. expresión que usa es esa. En cambio, en el Formin dice se hicieron 5. Y esa expresión me llamó la atención, no dice se vendieron 5. Hay Pero una bueno, diferencia. Corbyn estaba en Francia claro, sí, sí, y sí, Marcó sí, el Ponte estaba en Buenos Aires. sí, 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 sí. Así es. Debe haber sido como vos decís. Sí. Pienso yo. Es la Sí, lógica. sí. En fin. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Solo como un comentario, Miguel, siempre me ha llamado la atención la gran cantidad de timbres tan específicos que ustedes tuvieron en Argentina. Porque aquí
aquí en Honduras nosotros, aunque sí se utilizó y se siguen utilizando timbres, hay muchos timbres que no especifica para qué el uso. O sea, puede ser Claro, para pagar un impuesto por un trámite legal, lo que tienes que pagar, o sea, una escritura, una letra de cambio, o incluso cuando se paga aquí por un título, lo que tienes que pagar por un título universitario, el pago a la universidad, se reporta y puede ser el mismo timbre, porque lo que le interesa al Estado es que pagues claro, ese impuesto, pero no especifica para qué es el timbre, solo dice claro. tan 100 lempiras o 500 lempiras o ya hay timbres de 1000 lempiras, por ejemplo. Y ¿Usted también sigue tenemos, usando muchos ellos? sí, o sea, todo, sí, sobre todo también en los que más circulan son los de licores Ah, importados, pero también esencias importadas, o sea, perfumes, lociones, todo eso tiene su timbre, pero pero todo trámite legal, toda escritura, incluso, sí, creo que todas las escrituras y muchos papeles siguen teniendo timbres. no, nosotros ya prácticamente no se usa. Los Hubo- cigarrillos tienen, pero Aquí, después, aquí hubo de cigarrillos, bueno, de cigarrillos no, de fósforos es que hubo. mm, Y como mencionó Jorge, también los de visa de salida aérea mm, y esos que se ponían en una de las mitades del pase de abordaje. Igual, ah, esos son rarísimos porque todo el mundo al bajarse del avión botaba ese ticket. claro, Entonces, casi nadie los guardó y cuando encuentras uno es una rareza. mm, Eh, sí. Pero nuevamente, Miguel, muy interesante toda esta bueno, historia que se nota que es algo difícil de conseguir ese material porque yo supongo que esas empresas una vez que cerraban, bueno, eso mm, se botaba y qué bueno que se pudo rescatar parte claro, de ese material que lo que sobrevivió, que lo que nos mostraste es el día de hoy. bueno, muchas gracias. De nada. Jorge. Fíjate, ahorita que mencionaste eso del uso, Mauricio, Miguel, en México, lo que yo he visto, no conozco más, Ujú, el timbre todavía se utiliza para bebidas alcohólicas, para ujú, tabacos, o sea, ujú. se pone físicamente el timbre, Sí, sí, dificilísimo de quitarlos, mm, para que queden enteros, y cada año, pues hay algunas variedades, ¿verdad? Lógicamente también se diferencia entre productos importados y nacionales. Pero otra cosa que quería añadir es, ya ven que ahora la mayoría de las facturas son digitales en muchos países. En México se ha quedado esa costumbre que se le llama timbrar la factura digitalmente. O sea, claro. si quisiéramos hablar de timbres, imagínate, cada factura tiene un timbre diferente. No, bueno, sí, lo que pasa es que pierde un poco qué sé yo, si uno se pone a coleccionar timbrados, son un poco aburridos, qué sé yo, no es tan interesante, ¿no? Se podría hacer, pero, Pero bueno, sí, lo único que estoy diciendo es de que sí pero existen sí, algunos sí, países como México, o Mauricio ahora que está diciendo Honduras, Ujú. que sí se claro, usan los timbres aún en algunos productos. claro, Escrituras, facturas y otras cosas, juegos de azar y demás, cartas incluso se ponían en el pasado en México. claro, No recuerdo todo lo demás, pero es mucho. Pues sí, claro. eso quedó, muchas de estas cosas quizás en el pasado, pero Por el ejemplo, concepto se sigue utilizando. en mi caso, por ejemplo, que una de mis mejores piezas, bueno, las piezas más lindas son las escrituras, por ejemplo, que tienen unos sellados fabulosos que Ujú, llevan de los ujú. años 40, 50, 60, hasta el 70. Sí, La sí, última, sí. yo compré una propiedad hace un tiempo y tengo la escritura y la verdad que da lástima, no tiene nada. Es un papel que sí, dice un número, nada más. Así que se Fíjate, acabó. es interesante que lo menciones porque aquí en México los títulos profesionales que emiten las universidades registradas en el estado, todas las escrituras de casas pues todas las escrituras que pasan ante notario público Sí, tienen un sello holograma.
No sé si Ah, ese sea sello fiscal, pero es un sello para certificar la firma. claro, sí, Debe ser fiscal. Digo, no paga valor, pero probablemente sea fiscal, ¿verdad? claro. Sí, todo Interesante. eso, hay muchas cosas que ya lo traen así holograma por la dificultad de copiarlo. Claro. Muy interesante el tema definitivamente. Gracias, Miguel. No, no, gracias a vos. Heinz. Gracias. Em, Quiero comentar a propósito de la razón de ser de estos timbres. Es obvio que es porque el Estado quiere cobrar derechos, impuestos. Entonces, estos que son así, en algunos países los llaman móviles, como en Ecuador, por ejemplo, ¿no es cierto? A diferencia de los fijos que son los que están impresos en el papel. Sí, Estos timbres móviles, la misma ley de estampillas y timbres, como se llama en Chile al menos, que se va cambiando cada cierto tiempo, establece qué es lo que cuánto es lo que hay que pagar por cada uno, y cada vez que eventualmente hasta cambia la moneda, porque se le quitan tres o cuatro ceros, eh, te indica por decreto del Ministerio de Hacienda qué nuevos valores hay que imprimir. Vale decir, allá no se le ocurrió eso al jefe de la Tesorería de Buenos Aires. Eso es porque se hizo un decreto de que se hicieran esos 43 tipos distintos de patente. Eh, entonces, año a año debe haber habido un decreto a fines de año, hágase tales cosas para el próximo año. Y eventualmente hasta más adelante indicaba el color de cada uno de ellos. Aquí en Chile por lo menos era así. claro. ¿Ya? Y la descripción eventualmente, ¿no? Pero digo, responde a la necesidad de cobrar impuestos del Estado, y se establece por decreto del Ministerio de Hacienda. Sí, acá todas estas cosas salían por ley del Congreso. Ya, Eh, bueno, Esto es una ley oficial. de patentes. Sí, sí, sí. Es una ley. Sí, Y esos son los impuestos que se llama de uso general. Pero después hay otros específicos, como son esos de licores, y, por ejemplo, o los de cigarrillo y tabaco y qué sé yo, y picado y cuántas cosas existían en su época, claro. y los encendedores Bueno, y los acá fósforos. se los llamaba impuestos internos. Estaba la ley de impuestos Sí, internos, la ley de sellos y la ley de patentes. Y habría algunas claro, otras más, pero esas eran las tres más principales. claro. Eh, Y después existen los que son ya específicos de otras cosas, por ejemplo, de aduana o de qué sé yo. claro, claro. Sí, sí, sí. Y también salen las leyes. Sí, 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 sí. Todo pasaba por el Congreso, incluso, por ejemplo, las tarifas postales también, año a año. En el 1890, 1880, la costumbre era que año a año se sacaba una ley. Por ejemplo, las tarifas postales. Salían las tarifas postales para el año 1884. Si no había variación, lo que decía la ley, se extiende, pero tenía que estar la ley, que decía que se extendía la del año anterior. Y así todos los años sacaba una ley para las tarifas postales, por ejemplo, Mm. para la ley de sello, para la ley de patentes. O sea, el Congreso hacía, así como se hace ahora que es la ley de presupuesto. Yo calculo que tenía que ver un poco con eso. Entonces, anualmente se hacían esas leyes. Sí. Papel sellado es otra arista de todo esto. ¿Eh? El papel sellado es otra arista de todo esto, ¿no es cierto? Y lo que pasa Eh, es que el papel sellado está relacionado con la ley de sellos, en realidad, porque son como sellos de uso general. claro, Lo que pasa es que después se vio, digamos, al principio era solo papel sellado. Por ejemplo, la Nación Argentina empezó recién en 1878, creo, a sacar estampillas. Antes usaba solo papel sellado. Después dejó el papel sellado y agregó como complemento las estampillas era más cómodo, ¿no? sí, por las fracciones, Claro, para la fracción. complemento. Sí.
Una pregunta que no tiene que ver con el caso concreto, pero aprovecho para solventar esto. Hace poco salió aquí el tema de la discusión sobre el timbre eclesiástico Ah, y estuvimos con Manuel Arango y en Ecuador y en Colombia había, en Colombia desde los años 40 y aquí en los años 60, un timbre eclesiástico para todo certificado que uno pedía a la iglesia. No sé si donde ustedes hay algo parecido, ¿sí? ¿sí? Sí, pero es un certificado de la iglesia, ¿no es cierto? En que Así certifica es, que no, tal no persona es estatal, así es. nació tal fecha o Ujú. falleció tal fecha o se casó tal fecha o Exacto, tuvo, qué sé yo, cualquier cosa así. Pero es, digamos, una contabilidad de la iglesia, no, de la no es iglesia, de exacto. oficial. o sea, Sí, esos sí, sellos no, los hacía la iglesia, no los emitía así el es. Estado. Ah, Claro. Mi curiosidad era más bien si era cosa de las iglesias locales o parece más bien que es un tema de la iglesia general. Yo acá creo que lo es he visto mucho. general porque es una forma de recaudar que tenía la iglesia católica en todas partes. Ujú. Y Y esto controlar que es, los digamos, curas cobren algo exacto. estamos hablando solo de la iglesia católica, no hay, no Así hay, es, no así hay es, de estas cosas en las así es. evangélicas o en otras. Gracias. Jorge. Es un tema interesante ese que sacaste, Juan Pablo. Ahorita estoy viendo, precisamente que me estaba distrayendo. Bueno, este es un documento que tengo que recibo del gobierno de Baden-Württemberg en Alemania. Y una de las cosas que hacen es cargar un impuesto de la iglesia. Si tú te declaras católico luterano, te cargan un impuesto de la iglesia, que son los dos que cargan. Heinz, tú debes de saber de eso. Y nunca, yo no recuerdo que, digo, yo llevo 40 años trabajando eventualmente en, digo, diferentes cosas en Alemania y no recuerdo nunca que hayan puesto algún timbre fiscal, pero a lo mejor existe. Es interesante lo que sacaste, me hizo ahorita pensar en ello. Sí, Jorge, eso efectivamente es así en Alemania, pero también hay impuestos por televisor, por Sí, ejemplo. claro, en O sea, Inglaterra, son leyes distintas Inglaterra. nomás, pero no sé si sean de timbre, Heinz. pero te lo cobran como impuesto. Sí, sí, claro, La- pero no la- sé si hay un timbre, que es lo que estamos platicando, o sea, no el no, impuesto, no, no, se no ponga lo un sé. timbre, o nomás sea el cargo y se acabó, ¿verdad? Sí, lo Mm. desconozco. Y también hay otros impuestos en Inglaterra, aquellos impuestos ridículos que había por ventanas y cosas de esas. Eh, Digamos, Sí, pero bueno, son impuestos interesantes. ese como impuesto que mencionó Juan Pablo de la Iglesia, no sé si aquí hay algo parecido, pero lo que sí hay y que existe con timbres, para que miren que en Honduras se siguen utilizando mucho los timbres. Hasta si, digamos, un arquitecto te hace un plano, tienes que ir al colegio de arquitectos y pagar un arancel y te dan un timbre que lo cobra el Colegio de Arquitectos Claro, de Honduras y va. Si necesitas, además del trámite legal, tu abogado, además de todos los timbres que lleva el documento, está el timbre del Colegio de Abogados. O sea, porque tienes que demostrar que el abogado cobró por ese servicio y todo, y que es alguien que esté inscrito, y tienes tu timbre, y son del mismo tamaño que las estampillas postales. Incluso las hace la misma imprenta. Por eso son del mismo tamaño, porque sobre ese tamaño pueden perforar. Entonces, todos los timbres en Honduras son casi son del mismo tamaño, por eso, porque los hacen en el mismo lugar y obviamente tienen la misma función y los cancelan de la misma manera, ya sea con un sello o con una firma encima mm, y tienen un uso muy general. Eso sí, muchos de esos timbres aquí sí se pueden comprar, tú los puedes tener nuevos en la casa y si se necesita un timbre de siena, si lo tienes, solo lo llevas y lo pegas. No es que lo tienes que comprar en el momento y usarlo en el momento. Lo puedes comprar si claro. quisieras antes y no hay ninguna restricción al respecto. Así es con los de uso general, Ujú. No, pero pero incluso el de los una pequeña abogados y precisión. todo, lo Mm, podrías tener si fuera necesario. claro, sí, las notarías Ujú, las oficinas de abogados tenían. ujú. Una pequeña observación, Juan Pablo. Lo eclesiástico no son impuestos, son derechos. No, así es, sí, 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 sin duda, sin duda. No, no es Son, oficial, no es estatal, es exacto, un privado que te está cobrando. sí, El sí, equivalente a las cinderelas en lo postal. claro.
Perfecto. Ok. No miro más manos en alto. Así que nuevamente, Miguel, felicidades por la interesante charla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.